El aire de Nueva Orleans olía a magnolias marchitas y a la promesa húmeda de una cerveza fría, a fritura y a la historia que resumaba de sus adoquines gastados. Para Leo Maxwell, de 23 años, olía sobre todo a música. El lamento de un saxofón callejero, el rasgueo perezoso de un blues escapándose de un bar con la puerta entreabierta, el ritmo distante de un segundo desfile. La música era el torrente sanguíneo de la ciudad, y Leo anhelaba sumergirse en él. No solo observarlo desde la orilla de su pobreza. Su guitarra acústica, una vieja Martin con la madera oscurecida por el sudor y los años, era una extensión de su alma delgada y algo desgarbada. Su cabello castaño claro, a menudo rebelde, caía sobre unos ojos color avellana que guardaban una melancolía soñadora. Vestía con la sencillez de quien prioriza las cuerdas nuevas antes que unos vaqueros sin remiendos, camisetas de bandas desconocidas, una chaqueta de mezclilla heredada. Sus manos, sin embargo, eran ágiles, las uñas cuidadosamente perfiladas, herramientas de su único oficio verdadero. Trabajaba lavando platos en un restaurante del barrio francés, un empleo precario que apenas cubría el alquiler de su minúsculo apartamento, atestado de partituras y sueños. Por las noches, a veces, o en las tardes soleadas, buscaba un rincón en Jackson Square o en una callejuela menos transitada, abría el estuche de su guitarra y dejaba que sus canciones, baladas folk blues con letras sobre sentirse invisible o buscar un lugar en el mundo, flotaran en el aire espeso. Algunas monedas caían, suficientes para una cena frugal o para alimentar la esperanza un día más. Observaba los clubes de renombre, el brillo de sus luces de neón, y soñaba con el día en que su nombre estuviera en sus carteleras. Una tarde, mientras recogía sus escasas ganancias, un cartel pegado en la puerta de The Blue Moon, un club legendario por donde habían pasado mitos del jazz y del blues, le aceleró el pulso. Noche de micrófono abierto. Invitado especial, Silas Blackwood. El nombre de Blackwood resonaba en la escena musical de Nueva Orleans con una mezcla de temor y reverencia. Productor de oído infalible, descubridor de talentos, pero también conocido por su lengua afilada y su crueldad selectiva. Un hombre negro, de unos 55 años, cuya elegancia impecable y aire de autoridad eran tan legendarios como sus éxitos. Para Leo, la mera posibilidad de que Silas Blackwood escuchara una de sus canciones era como vislumbrar la tierra prometida. Con manos temblorosas se inscribió. Un empleado amable que quizás lo había oído tocar alguna vez en la calle, le sonrió con algo de lástima y le dio un número. El resto de la semana, Leo apenas durmió. Pulió las letras de Shadow in the Quarter, su canción más íntima, hasta que sintió que cada palabra sangraba verdad. La noche del micrófono abierto, el ambiente en The Blue Moon era eléctrico. El humo flotaba bajo las luces tenues. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de los vasos. Leo, con su guitarra aferrada como un salvavidas, se sentía diminuto entre músicos de aspecto más experimentado, más seguro. Vio a Silas Blackwood en una mesa preferencial, rodeado de una pequeña corte. Alto, de complexión robusta, con el cabello canoso perfectamente recortado y una barba corta y cuidada. Sus gafas de diseñador reflejaban las luces del escenario, ocultando unos ojos que, según decían, podían desnudar el alma de un artista o destrozarla. Cuando llamaron su número, Leo sintió que sus piernas eran de algodón. Subió al pequeño escenario, ajustó el micrófono y, tras un suspiro tembloroso, sus dedos encontraron las cuerdas conocidas. Cerró los ojos y cantó Shadow in the Quarter. La canción fluía, una melodía melancólica y una letra que hablaba de la soledad en medio de la multitud festiva de Nueva Orleans, de la búsqueda de un eco en el vacío. Su voz, aunque no potente, tenía una honestidad cruda que pareció silenciar momentáneamente el bar. Por un instante sintió esa conexión mágica, esa corriente invisible que une al artista con su público. Al terminar hubo un breve silencio, seguido de un aplauso cálido, aunque no atronador. Leo abrió los ojos, el corazón latiéndole con una mezcla de alivio y esperanza. Entonces, Silas Blackwood se levantó lentamente, tomó el micrófono que un solícito camarero le ofrecía, y el silencio se hizo denso, expectante. Bueno, comenzó Silas, su voz aterciopelada con un deje de condescendencia. Paseó la mirada por el público antes de fijarla en Leo, quien seguía paralizado en el escenario. Silas se quitó las gafas lentamente. El muchacho tiene técnica. Hizo una pausa dramática. Pero, hijo mío, continuó, y su tono se afiló,
Tienes la técnica, sí, pero te falta el barro en las botas y el whisky en el aliento para cantar estas verdades. El blues, el folk, no son solo notas, son cicatrices. Y tú pareces inmaculado. Una risita ahogada recorrió parte del público. Vuelve cuando hayas vivido un poco, cuando la vida te haya golpeado de verdad. Su mirada era fría, despectiva. O mejor aún, joven, quizás deberías dedicarte a otra cosa. No todos estamos hechos para sangrar música. Devolvió el micrófono y, con un gesto displicente, indicó al siguiente artista que subiera. La humillación fue total, pública, un golpe brutal que dejó a Leo sin aire. Las palabras de Silas, pronunciadas con la autoridad de un dios menor de la música, resonaron en el club como una sentencia. Leo bajó del escenario como un autómata, recogió su guitarra y huyó del Blue Moon, con el eco de algunas risas y la sensación de 1000 miradas clavadas en su espalda. La noche de Nueva Orleans, antes llena de promesas, ahora se sentía opresiva, hostil. En los días siguientes, el mundo de Leo se encogió. La humillación le quemaba por dentro. Las palabras de Silas se repetían en su cabeza, minando la poca confianza que había logrado construir. Intentó tocar en otros clubes pequeños, pero la voz había corrido. ¿No eres el chico que Silas Blackwood despellejó en el Blue Moon?, le preguntaron en un par de sitios con una sonrisa burlona. Las puertas se cerraban. El espectro de Silas era demasiado grande. Consideró seriamente abandonar. Quizás Silas tenía razón. Quizás él no estaba hecho para esto. Quizás su música era solo un eco pálido de lo que admiraba. Rompió una cuerda de su guitarra en un arrebato de frustración, pero luego, con un dolor sordo, la reparó meticulosamente, como si al hacerlo pudiera remendar también algo dentro de sí mismo. Pasó casi una semana. Leo había vuelto a lavar platos con una energía sombría y a tocar para sí mismo en su habitación, sus canciones ahora teñidas de una tristeza aún más profunda, casi tangible. Una tarde, mientras estaba sentado en un banco del Louis Armstrong Park, acariciando las cuerdas de su guitarra sin realmente tocar, una voz femenina lo sacó de su ensimismamiento. Esa es una melodía triste, incluso para Nueva Orleans. Leo levantó la vista. Una mujer de unos 40 años, latina, con una mirada directa y vivaz, lo observaba. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño informal y unos aros de plata que brillaban con el sol. «Soy Maya Rodríguez», se presentó, extendiendo una mano. «Dueña de Crimson Note, en el barrio francés». Leo, sorprendido, apenas atinó a estrecharle la mano y murmurar su nombre. «Te vi en el Blue Moon la otra noche», dijo Maya, sentándose a su lado sin esperar invitación. «O más bien, presencié la ejecución pública». Silas Blackwood puede ser un genio para algunas cosas, pero es un snob arrogante la mayor parte del tiempo. Leo la miró, incrédulo. ¿Crees que esa gente como él recuerda lo que es empezar? ¿Lo que es tener solo tu guitarra y un puñado de canciones? Maya negó con la cabeza. Ese hombre no sabe de música del alma, solo de dinero y poder. Aquí, y señaló vagamente en dirección al barrio francés, en The Crimson Note, tocamos con el corazón. No pagamos mucho, pero el público escucha. Leo no sabía qué decir. La franqueza de Maya era desconcertante, pero también extrañamente reconfortante. Tu canción, Shadow in the Quarter, continuó Maya, tenía verdad. Quizás te falte barro en las botas, como dijo el imbécil ese, pero tienes algo que él perdió hace mucho, honestidad. Hizo una pausa. Tengo una noche libre el próximo jueves. Si quieres, el escenario es tuyo por un par de horas. Leo la miró, buscando algún signo de burla o lástima. Solo encontró una seriedad comprensiva. La oferta era un delgado rayo de luz en su oscuridad. Dudó. El miedo al rechazo, a otra humillación, era fuerte, pero la alternativa era el silencio, la rendición. «Yo no sé», balbuceó. «Piénsalo», dijo Maya, levantándose. Le entregó una tarjeta con la dirección del local. «Si decides que tu música merece ser escuchada, te espero». Y con una sonrisa enigmática se alejó. Leo se quedó con la tarjeta en la mano. The Crimson Note. No era The Blue Moon, pero era una oportunidad. Quizás la última. El jueves siguiente, con el estómago encogido por los nervios, Leo llegó a The Crimson Note. El local era pequeño, íntimo, con paredes de ladrillo visto cubiertas de fotos antiguas de músicos de blues y jazz. Olía a bourbon, a café y a la madera vieja del escenario. El público era escaso pero atento. Algunas parejas, unos pocos solitarios absortos en sus bebidas, un par de turistas curiosos. Maya le dio una palmada en la espalda. «Relájate, chico. Solo toca». Al principio, su voz temblaba, sus dedos estaban torpes.
Pero poco a poco el ambiente acogedor del local, la ausencia de miradas juzgadoras, lo fueron soltando. Tocó sus canciones antiguas, las que hablaban de anhelos y soledades, pero también improvisó, dejó que la amargura de las últimas semanas se filtrara en nuevas melodías, más crudas, más directas. Cantó una nueva pieza, apenas esbozada, que había empezado a componer tras el desastre, algo llamado Borrowed Strings, Mended Heart, cuerdas prestadas, corazón remendado. Hablaba de la fragilidad y de la inesperada fuerza que surge de las ruinas. Cuando terminó, el aplauso fue genuino, cálido. No era la ovación de un gran estadio, pero era real. Alguien incluso gritó otra. Maya le guiñó un ojo desde la barra. Esa noche, Leo no ganó mucho dinero, pero recuperó algo mucho más valioso, un trozo de su fe en sí mismo. Se convirtió en un habitual de The Crimson Note. Jueves tras jueves, su música evolucionaba. La herida infligida por Silas, aunque no cerrada del todo, se estaba convirtiendo en una fuente de inspiración. Sus canciones ganaron en profundidad, en matices. Su pequeña base de seguidores creció. Gente que apreciaba la autenticidad, que buscaba algo más que el brillo superficial. Una noche, un turista conmovido por su interpretación de Borrowed Strings, Mended Heart, lo grabó con su teléfono y lo subió a una plataforma local de música de Nueva Orleans. El vídeo, sin grandes pretensiones, empezó a circular. Un par de bloggers locales lo compartieron. Los comentarios eran mayoritariamente positivos, elogiando la emotividad de su voz y la honestidad de sus letras. Leo, ajeno a este pequeño revuelo digital, seguía enfocado en su música, en el refugio que le ofrecía The Crimson Note. Maya lo animaba constantemente. «Ves, chico, hay gente ahí fuera que sí entiende. Sigue escribiendo, sigue cantando tu verdad». Le contó historias de otros artistas que habían sido despreciados por la industria oficial y que habían encontrado su camino a través de la perseverancia. Leo escuchaba, agradecido por su apoyo incondicional. Ella era su ancla en la tormenta. Los meses pasaron. La vida de Leo seguía siendo una lucha económica, pero ahora había un propósito renovado. Su apartamento seguía siendo diminuto, seguía comiendo fideos instantáneos más a menudo de lo deseable, pero la alegría de comprar cuerdas nuevas para su guitarra o de ver una cara conocida entre el público de The Crimson Note compensaba muchas privaciones. Un día, Maya llegó al local con una excitación contenida. «Leo, tengo noticias. El NOLA Sound Fest se celebra el mes que viene». Era el festival de música más importante de la ciudad, un escaparate de talentos consolidados y emergentes. Y adivina quién es uno de los anfitriones principales y jurado en la noche de nuevos talentos, Silas Blackwood. El corazón de Leo dio un vuelco. La sola mención de ese nombre le traía un mal sabor de boca. «Pero», continuó Maya con una sonrisa astuta, «gracias a tu pequeño vídeo viral y algunos contactos que tengo, he conseguido que te den un pequeño espacio. Un escenario secundario, casi de improviso, en la tarde de talentos emergentes. 15 minutos. Es poco, pero es el Sound Fest». Leo se quedó sin palabras. El miedo y la excitación luchaban en su interior. Volver a exponerse, con la posibilidad de que Silas estuviera cerca, era aterrador. Pero también era una oportunidad inmensa, una plataforma mucho mayor que The Crimson Note. «No tienes que hacerlo si no quieres», dijo Maya, suavizando la voz. «Pero creo que estás listo». Leo pensó en las palabras de Silas, en la humillación. Luego pensó en el calor del público de The Crimson Note, en la fuerza que había encontrado en su propia música. «Lo haré», dijo finalmente, con una determinación que lo sorprendió a sí mismo. El día del NOLA Sound Fest, Nueva Orleans bullía de música y multitudes. El aire vibraba con ritmos de todos los géneros. El escenario secundario donde Leo iba a tocar era pequeño, situado en una plaza algo apartada del bullicio principal. Mientras esperaba su turno, se sentía físicamente enfermo de nervios. Veía a lo lejos el brillo del escenario principal, donde seguramente Silas Blackwood estaría pontificando. Maya estaba allí, a su lado. «Respira, Leo. Solo sal y haz lo que sabes hacer. Canta tu verdad». Le apretó el hombro. Cuando lo llamaron, subió al escenario con su vieja Martin. Había más gente de la que esperaba. Algunos curiosos, otros quizás atraídos por el boca a boca de su video. Tomó una respiración profunda, buscó la mirada de Maya entre el público y la encontró, asintiendo con una sonrisa de ánimo. Comenzó con los acordes de una canción nueva, una que había escrito en las últimas semanas, una pieza que hablaba de la resiliencia, de encontrar la luz en la oscuridad, de cómo las cicatrices también pueden ser hermosas.
Su voz, al principio un poco temblorosa, fue ganando fuerza, llenando la plaza. Cantó con una pasión visceral, con una honestidad que desarmaba. No había artificio, solo emoción pura. Su guitarra parecía llorar y reír con él. Mientras tocaba, sintió como la multitud conectaba. Las cabezas asentían al ritmo, algunas personas cerraban los ojos, absortas. Cuando terminó la canción, un silencio denso, cargado, se apoderó del lugar por un instante, y luego estalló una ovación. Fue masiva, entusiasta, mucho más fuerte de lo que Leo jamás hubiera soñado. Desde un lateral del escenario, entre la multitud que se había ido congregando, Leo vislumbró una figura alta, impecablemente vestida. Silas Blackwood. Estaba allí, observando. Su rostro era una máscara indescifrable al principio, pero cuando la ovación arreció, cuando la conexión de Leo con el público se hizo innegable, Leo creyó ver una sombra de sorpresa, quizás de molestia mal disimulada, cruzar los rasgos del productor. No hubo confrontación verbal, no hubo palabras. La victoria de Leo fue a través de su arte, a través de la respuesta del público que desafiaba implícitamente el juicio inicial de Silas. Otros productores y críticos presentes, atraídos por el revuelo, tomaban notas, intercambiaban miradas. Leo, bañado en sudor y emoción, apenas podía creerlo. Hizo una reverencia torpe y bajó del escenario, donde Maya lo esperaba con los ojos brillantes. «Te lo dije», fue todo lo que ella dijo, abrazándolo con fuerza. En los días siguientes al festival, el teléfono de Leo empezó a sonar. Eran ofertas modestas. Tocar en otros festivales más pequeños fuera de la ciudad. El interés de un sello discográfico independiente que quería grabar una maqueta con él. No era la fama instantánea, pero era reconocimiento. Eran puertas que se abrían. Sintió un alivio y una validación profundos. La pesada carga de la duda que había llevado durante tanto tiempo comenzó a aligerarse. Silas Blackwood no hizo ningún comentario público sobre la actuación de Leo. En una entrevista posterior sobre el festival, cuando le preguntaron por nuevos talentos destacados, mencionó un par de nombres genéricos, evitando cuidadosamente cualquier referencia a Leo. Su poder en la industria no se había desvanecido de la noche a la mañana, pero su aura de infalibilidad había sufrido una pequeña pero visible fisura. Aquellos que habían presenciado la reacción del público a la música de Leo y luego el silencio de Silas empezaron a susurrar. Un par de meses después, la vida de Leo había encontrado un nuevo ritmo, más esperanzador. Seguía tocando en The Crimson Note,